Amigos, pues los políticos siempre se cubren muy bien las espaldas, ¿no? Y a veces creen que cometen el crimen perfecto. El problema son las parejas, que no siempre se cubren también las espaldas. Siempre fíjense ustedes en las esposas o en los esposos. El que es gobernador siempre trata de, en nuestros países, de ser la cara amable, cercano al pueblo. A veces son tremendos corruptazos, pero disimulan. La que no disimula es la pareja. Ahí te das cuenta, métete a sus redes sociales y ahí vas a ver si tiene una vida de lujos, los excesos, las marcas, su pasado oscuro. Y bueno, pues ahora resulta que el pasado oscuro de Melania Trump, que intentó durante años pues mantener de alguna manera pues enterrado, pues hoy le está brotando precisamente después de que pensaba que ya lo había superado, acaba de salir a la luz. Y lo que hay detrás, amigos, pues es un retrato mucho más crudo que el cuento de hadas que siempre nos quisieron vender, ¿eh? Estamos hablando de una historia que aquí vemos, a ver, fiestas privadas con multimillonarios, visas de genio conseguidas con fraudes migratorios, una cadena de contradicciones que pone, por supuesto, en duda la transparencia que tanto presume el presidente de los Estados Unidos cuando habla de su familia, que créanme, para nada es una familia ejemplar, está muy lejos de serlo. Es más, me atrevería a decir que es una vergüenza para Estados Unidos, es una vergüenza para el modelo de familia norteamericana que siempre nos quiso vender la televisión. No, no se trata de rumores, ¿eh? Hay fotos, hay registros, hay declaraciones públicas, pero sobre todo hay fotografías que están persiguiendo a Melania Trump, que pues ustedes me dirán que fue cuando era muy joven. Sí, pero dejó una huella, dejó un rastro. Y ese rastro nos lleva a una cadena de eventos que los llevaron a los Trump a estar justo a donde hoy están. Hay retractaciones forzadas incluso de medios de comunicación que ya recibieron amenazas legales para que se callen. Todos los que están hablando precisamente de estas insinuaciones, pues ya los están amenazando. La misma Casa Blanca, canales de YouTube, medios de comunicación. Miren, ahí tienen ustedes un ejemplo muy claro. Pundit James eh, acaba de retractarse, de disculparse públicamente por postear un video en el que se sugiere que Melania Trump tiene una conexión directa con Jeffrey Epstein. Pero por supuesto que sacan esto después de que recibiera una amenaza legal de que si no salía a disculparse con Melania Trump, si seguía publicando este tipo de videos o de fotos en donde se señala a Melania Trump, pues iban a desaparecer esos cabos sueltos o los iban simplemente pues a demandar, ¿no? Melania lleva semanas insistiendo en algo, ¿no? Nosotros decimos en México, tenemos una frase para esto: explicación no solicitada, culpa aceptada. ¿Qué dice Melania? Bueno, lleva semanas diciendo que ella no tuvo que ver nada con Jeffrey Epstein, que Jeffrey Epstein no tuvo que ver nada con presentarlo con Donald Trump. Miren, les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes conocen una pareja, la pregunta obligada es: ¿y ustedes cómo se conocieron? Sobre todo cuando no hay cosas que tengan en común, ¿eh? Melania no venía de una familia adinerada. Melania no venía de una familia de alcurnia de los Estados Unidos. Melania no pertenecía al círculo social de Donald Trump. Entonces, ¿cómo se conocieron? La pregunta del millón: ¿quién los presentó? Adivinen ustedes. Yo no voy a decirles quién, pero les voy a dar una pista. Es más, les voy a dar dos pistas. O mejor dicho, como estamos de promo, que sean tres pistas. ¿Quién presentó a Melania con Donald Trump? ¿Y qué hacía Melania con este tipo de personas? ¿Cómo conocía una chica, pues, pobre, sin recursos económicos, por decirlo de otra manera, pobre económicamente, que no era adinerada, que no tenía ni siquiera un idioma que le permitiera comunicarse bien con otros estadounidenses y menos de esos círculos sociales elitistas? Y
Entró a ese círculo social Melania. ¿Cuál era su función? ¿Qué hacía en ese círculo social? Dinero no tenía, influencias tampoco. ¿Qué tenía? Díganmelo en el chat. ¿Qué pudo tener Melania Trump como para poder accesar a ese círculo? Y lo repite con abogados, ¿eh? Ahora van por delante las amenazas de los abogados de Melania Trump enviando cartas para decirle o te callas o te vamos a denunciar. Si sigues posteando ese tipo de cosas, ahí lo tienen, miren. Uno de los tantos casos, ¿eh? Incluso hasta el Daily Beast tuvo que publicar una disculpa. El Daily Beast se tuvo que retractar. Lo repostea también el New York Post. Disculparse con Melania Trump. Ojo, estas fotografías nunca se han dicho que sean falsas, ¿eh? No son fotografías alteradas. Jamás se ha acusado algo de eso, ¿eh? Lo que estamos viendo es que se publican estas retractaciones en sus redes sociales como si fueran medallas, como si eso borrara la evidencia más incómoda que existen fotos en donde aparece Melania Trump, Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y están todos juntos. ¿Y saben ustedes qué pasa? Que aunque eso, muchos me van a decir en el chat, bueno, estas fotos no prueban necesariamente que fue Jeffrey Epstein quien la presentó, pero sí demuestra que había una relación, al menos social. Quiere decir que se veían, convivían, eran, pues si no amigos, al parecer compañeros de fiesta, ¿eh? Melania es quien la presentó precisamente, dice, con Trump. Algunos dicen que fue quien presenta a Melania con Donald Trump, algunos dicen que fue Jeffrey Epstein, otros dicen que fue Paulo Zampolli, ya hemos hablado de él, otro nombre bastante indeseable, que es un empresario italo-brasileño, que es dueño de una agencia de modelos que a finales de los 90, pues resulta que organizaba fiestas legendarias en lugares como el Kit Kat Club de Nueva York. No les voy a decir que eran esos lugares, el Kit Kat Club. Imagínense ustedes qué pudo ser, ¿no? Este tipo de lugares con chicas jóvenes, hermosas y empresarios adinerados. Hablamos de eventos en donde desfilaban modelos de Europa del Este, muy a menudo recién llegadas, no importa que no hablaran el idioma, y bueno, pues las ponían frente a empresarios, frente a millonarios. Por cierto, en esas fiestas no nada más estaban chicas hermosas como Melania Trump, también se dice, según varias fuentes periodísticas, que ahí había animales exóticos. Había tigres, por ejemplo, tenían caimanes como parte del espectáculo, es decir, todo esto era un espectáculo. Ojo que ese fue su propio testimonio en 1998, en una de esas fiestas, cuando conoció a Donald Trump. Pero este detalle, amigos, lejos de ser un detalle menor o algo irrelevante, yo creo que sí abre muchas más preguntas de las que responde, porque antes de llegar a esa noche, la historia de Melania ya tenía varias inconsistencias. Incluso su autobiografía de Melania Trump tuvo que ser editada porque hay muchos huecos en la historia que simplemente no cuadran. Por ejemplo, y solo por mencionar algunos, ¿no? Esa biografía oficial que estuvo publicada en la web precisamente de la organización Trump, que luego la borraron y luego la editaron, pues la cambiaron por la versión original, decía que Melania había obtenido un título en diseño y arquitectura por la Universidad de Eslovenia. Bueno, ¿qué pasó? Que los periodistas se dieron a la tarea de investigar si la señora realmente era arquitecta o diseñadora. ¿Y saben qué encontraron? Periodistas de su propio país, de Eslovenia. Hablamos de periodistas como Bojan Posar y Goro Mersa, que documentaron que ella nunca se graduó. Es decir, fue a la universidad pero nunca la terminó. De hecho, abandonó la universidad, no duró ni un año. En el primer año hizo unas cuantas materias, geometría descriptiva, mecánica técnica, una asignatura obligatoria, por cierto, de la época comunista que se llamaba Resistencia Partisana General y Protección Social, y después de eso se fue de la universidad. Dejó la universidad para triunfar en los Estados Unidos, haciendo que sin una carrera, haciendo que sin hablar bien el idioma, haciendo que
pues sin mucho dinero. Bueno, pues Melania obtuvo la famosa visa la visa Einstein. Yo le digo que de broma que obtuvo la visa Epstein en lugar de la visa Einstein, la famosa visa EB1 que se supone que solamente se la dan a personas que tienen habilidades extraordinarias, personas que son sumamente brillantes en los campos como la ciencia, el arte, la educación, los negocios. Melania Trump ni siquiera acabó el primer año de la universidad, no pudo terminar ni el primer semestre. Y a esta señora, que no pudo terminar ni el primer año de la universidad, le dieron la visa Einstein. En teoría, amigos, se supone que este visado pues es para los ganadores de premios internacionales. ¿De qué tipo? No necesariamente tienen que ser profesores o científicos, también pueden ser, por ejemplo, medallistas olímpicos, gente que tenga una trayectoria muy excepcional. Pero Melania, amigos, no tiene una trayectoria excepcional en absoluto. ¿Saben qué es lo que está diciendo aquí más de un crítico? Que Melania está en Estados Unidos precisamente producto de un fraude migratorio. Es decir, Melania cometió un fraude al sistema migratorio estadounidense según el señalamiento de muchas personas que están diciendo pues que no tenía una razón para estar ahí. Y entonces pues ya están levantando más de una ceja. ¿Qué pasa, amigos, cuando salen este tipo de acusaciones contra Melania? Pues muy simple. Los abogados de Melania Trump contactan de inmediato a estas personas para decirles que dejen de hablar o que los abogados los van a demandar. Porque hay estas acusaciones que dicen que utilizó, además, no nada más, ella llega a Estados Unidos con un fraude migratorio, según lo que acusan muchos periodistas, en donde dicen, a ver, ¿cómo obtuvo la señora la visa Einstein? ¿Descubrió la vacuna contra el cáncer o la cura contra el ébola? ¿Cómo? No hay una explicación. Si no queremos decir que hubo un fraude migratorio, por lo menos deberíamos de decir que es por demás sospechoso. Y encima, pues la señora trae a toda su familia con esta famosa migración en cadena, producto de ese visado. Gracias a quién, pues originalmente algunos dicen que Epstein fue quien nos presenta, otros dicen que es gracias al papel de Paulo Zampolli, que fue quien habría intervenido no nada más para presentarlos con Donald Trump, sino también para facilitarle su visa inicial para trabajar en Estados Unidos. Hay acusaciones, como yo les dije el otro día incluso, de que los primeros $20,000 que ganó Melania Trump, pues los hizo de manera ilegal, sin tener un permiso de trabajo, simplemente con un visado de turista. Es decir, estamos hablando de que Donald Trump se casó con una persona que fue una inmigrante irregular que trabajaba sin papeles en los Estados Unidos en un principio. Son acusaciones de los medios de comunicación. Y en donde Zampolli, pues precisamente habría sido quien le dio en su momento o le facilitó el visado, mezclando este negocio de modelaje con el negocio inmobiliario, reclutando modelos para sus agencias y luego pues integrándolas a sus eventos donde se podía relacionar con clientes. Ahora, amigos, hoy por hoy hay imágenes que le molestan muchísimo a Melania. Lleva toda la semana insistiendo en que estas imágenes no prueban nada. Lleva toda la semana insistiendo en que no fue Jeffrey Epstein quien los presentó. Nosotros en México tenemos un dicho, pues explicación no solicitada, culpa aceptada. Y cuando en el 2016, por cierto, se filtra el famoso audio del Access Hollywood, en el que precisamente Donald Trump hablaba de tocar a mujeres sin su consentimiento, pues acuérdense que Melania no solamente defendió a Donald Trump, salió a minimizar sus palabras, dijo que era una charla de vestidor. Y incluso fue cuando dijo que ella tenía 2 niños en su casa, su hijo y su esposo. Este tipo de defensas, amigos, que no es un comentario aislado, sino que es parte de un patrón en el que Melania no es una víctima, ¿eh? No debemos de caer en la excusa de decir que Melania fue víctima de Zampolli o de Donald Trump, porque en un principio pudo serlo, pero cuando respalda precisamente a su marido y cuando se beneficia de todo esto, pues ¿qué quiere decir? Que hay un patrón en donde ella misma también se vuelve parte de todo esto y que por lo pronto, repito, lleva toda la semana insistiendo en desmentir algo en donde no muchos nos habíamos fijado, ¿eh? Tal vez no muchos le habíamos puesto atención a esta situación en donde Melania es una pieza muy importante
en la ecuación de la trama Epstein, en donde cada vez son más periodistas que están levantando la ceja para decir, ¿cómo conoce Melania a Donald Trump? ¿Quién los presenta? ¿Cómo se explican estas fotografías? ¿Quién los introdujo? Sobre todo, en esta fotografía no está Donald Trump. Está el príncipe Andrés, Melania Trump y Jeffrey Epstein. Se presume que es otra fotografía del mismo día porque lleva el mismo vestido. Aquí sí está Melania Trump. Por cierto, en una pose bastante sugerente en donde se podría interpretar como que están muy a gustos en una noche de convivio de parejas en una fiesta. Y la pregunta es, parece que se conocían y se conocían muy bien. ¿Quién presentó a esos cuatro entre sí? ¿Cómo se conocían? Es la gran incógnita que hoy se está dando. Son las fotos en donde, como dicen, varios de ustedes las están comentando, ¿eh? Y es algo que, bueno, al final del día, pues si las cosas siguen como van, Melania va a tener que mandar abogados a notificar a todos los que estemos comentando en las redes sociales para que nos callemos. Y eso no va a quitar la verdad de enfrente. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.